versículos. Ya habíamos visto una introducción general. Luego comenzamos a ver el capítulo 1 del libro de Ruth. Este es el mensaje número 5. Comenzamos a ver decisiones de la vida. Así titulamos el capítulo 1 del libro de Ruth. Decisiones de la vida, las decisiones de la vida. Y veíamos una primera decisión basada en los primeros 5 versículos, que es una decisión aparente, ¿verdad? Decisiones que se toman más pensando en nuestra comodidad, más pensando en lo material, en lo natural, que en lo espiritual. Y por eso, ya hablando de Elimelech, se llevó su familia a Moab, y allí entonces murió Elimelech y sus hijos, quedando solamente Noemí con sus 2 nueras. Luego veíamos en Orfa una decisión insincera, cuando ella quería regresar, venirse con su suegra Noemí hacia Belén, al Dios que había conocido, pero aunque prometió y dijo voy a ir y todo, pero en el camino se quedó. Y decíamos que Orfa tipifica a aquellas personas que dicen ser cristianas, pero al final no lo son y terminan declinando. Veamos hace 8 días una decisión firme y convincente. Sería la tercera decisión de las decisiones de la vida, basándonos en Ruth, quien tomó una decisión de venir con Noemí a Belén, y donde dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde viviere viviré, solamente la muerte hará separación entre las dos. Y decíamos que esas decisiones firmes y convincentes son las decisiones de un verdadero creyente, amén, de un verdadero hijo de Dios que se comprometió de esa manera con Dios y obviamente con la iglesia. Y vamos a mirar ahora la cuarta decisión de las decisiones de la vida. Sería una decisión reorientada. Yo le puse ese título ahí, una decisión reorientada. Basándonos en los últimos versículos del capítulo 1, verso 19, vamos a leer al 22. Dice el versículo 19, Ruth 1, 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Y por qué una decisión reorientada? Bueno, cuando nuestras decisiones son malas, deben ser reorientadas. Y es lo que yo puedo ver acá. Cuando tomamos decisiones que son malas, que no van acorde a la voluntad de Dios, y Dios nos permite el fracaso, como fue el caso de Noemí, es para que reflexione, reaccione, y luego ella, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que regresar al mismo lugar de donde nunca debió haber salido. Y una decisión reorientada, eso es lo que yo puedo ver. Por eso le puse el título, una decisión reorientada. Yo decía, pues, estaba desorientada. Elimelech estaba tan desorientado que se fue a Moab y murió. Se llevó a sus 2 hijos, Malón y Kelión, y murieron. Pero ahora Noemí, en esa situación, Dios le habla, le muestra que hay pan ahora, que el Señor ha visitado a Belén, que hay pan en Belén. Toma la decisión de regresar. No tiene que volver al sitio de donde salió. Y llegó vacía. Y llegó sin nada. Porque, hermanos, en esos 12 años aproximados que ella toma la decisión de salir y regresar, como lo vamos a ver ahora, ella tiene que comenzar de cero. Y a eso me refiero. Y eso tipifica, hermanos, a aquel cristiano verdadero, porque no sé si me equivoco en esta apreciación, pero para mí Elimelech no era un verdadero
en ese sentido espiritual judío, un verdadero cristiano según nuestros conceptos. Mucho menos Malón y Kelión, ya que toman la decisión de ir al mundo y mueren allá. En cambio la Noemí sí era una cristiana en nuestros conceptos verdadero, solo que toma la decisión y se descarrila, se va al mundo, pero luego Dios le permite reflexionar y luego ya regresa. Pero el problema es que fueron 12 años perdidos y tiene que volver a comenzar, y esta vez de cero. Siempre que tomamos decisiones equivocadas tenemos que regresar al momento donde nos descarriamos, de donde nos zafamos, y hermanos, y traemos pérdida sobre pérdida. Pero la gracia de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios es que por lo menos nos permite regresar y nos da enseñanzas. Amén. Que es lo que queremos aprender en esta hora. Ahora, yo encontré solo 2 ideas de esta decisión reorientada aquí en estos textos. La primera es que vuelve al lugar, ya lo dije, donde nunca debió salir. Una decisión reorientada nos tiene que llevar al lugar de donde nunca debió salir. Es lo que leemos acá en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Hasta que llegaron a Belén. Tomaron la decisión de ir a Belén, pero tuvieron que caminar no sé cuántos echaron, hermanos. Yo no traje un dato, pero días. Y recuerde que no había burro. A pie, atravesando ríos y montañas, hasta llegar a Belén. En el versículo 1 de Ruth 1 lo habíamos visto, que dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus hijos, y los 2 hijos. Salió de Belén de Judá para irse a los campos de Moab. Entonces ahí va Noemí con su esposo. Salió de Belén, pero tuvo que volver a Belén. El versículo 6 y 7 del capítulo 1 también vemos esto. Entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá, a Belén. Entonces, tan siquiera estos versículos nos dicen que si salió de Belén y reorienta esa decisión equivocada, debe regresar al sitio de donde salió. Y esto nos habla de un genuino arrepentimiento, y eso es lo que nos toca, hermanos. Cuando un hijo se va de casa mal y le va mal, él debe volver, si realmente se arrepiente. Mucha gente es orgullosa y no lo hace. Y podemos traer aquí a colación la historia del hijo pródigo. Es lo que uno puede ver. El hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Papá, ya yo estoy grandecito, dame todos los bienes, la herencia, démela, que yo quiero gastármela en vida, ya que estoy joven. El papá dijo, está bien. Yo se la quería dar cuando muriera, yo quería tener todo el tiempo conmigo, enseñarte más, pero si ya te crees responsable, grandecito, maduro, se la doy, téngala. Y dice que se fue y vivió lejos del papá y escogió una ciudad lo más lejana posible y vivió apartadamente. No quiero saber de mi papá, yo voy a administrar mis propios recursos. Y eso tipifica al hombre que se aleja de Dios y quiere administrar su vida sin Dios. Le fue mal al joven. Y lo último que hizo, lo que un judío no debió haber hecho, irse a arrimar a una hacienda para apacentar cerdos porque nadie le daba trabajo. Este muchacho no sabía nada y nos está implicando que fuera de Dios nosotros somos solo un fracaso. Y el muchacho se arrepiente, y ¿qué tiene que pensar? Yo tengo que volver y voy al lugar de donde salí. Por eso es una decisión reorientada, porque le hace volver al lugar donde él se encontraba. Y eso nos habla de un genuino arrepentimiento. Y en la vida, cuando tú tomas decisiones así, vas a tener que volver a iniciar. Obviamente con muchas cosas. Y lo único que uno puede trae derrota, trae fracaso, trae de todo. Pero lo único que uno puede aprender es que también trae buenas enseñanzas. Hermano, no debiera de ser así, pero a veces a uno tienen que golpearle, o la vida tiene que golpearlo a uno para aprender. No es lo mejor, pero parece que a todos nos gusta, ¿no? Y ahí tenemos el caso. Entonces, cuando todo se ha perdido, se debe comenzar de cero y desde el mismo lugar de donde se falló. Esa es la razón por la cual el Señor llama a su pueblo Israel una y otra vez al arrepentimiento. Veamos estos días, creo que era en Oseas,
Robin hablamos estos días, ayer, Oseas o Amós, el que estamos leyendo ahora. Veíamos cómo el Señor dice, y les hice esto y les hice lo otro y no se convirtieron, les hice esto, les hice lo y no se convirtieron. Impresionante. ¿Por qué el Señor permitió tanta aflicción en Israel? Para que se convirtieran. ¿Por qué Dios permitió aflicción acá? Para que se convirtieran. Así que la Noemi, vemos que realmente ella se convierte. Vamos a mirar un texto que es impresionante, Isaías 55. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Porque en esa decisión reorientada, vamos a ver cómo. Desde el versículo 6 dice, Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué dice así? Porque tanto para Israel como para Noemí había un momento, y ese era el momento de buscar a Dios cuando podía ser hallado. Hay gente que va a buscar a Dios cuando ya no puede ser hallado. O sea que cada uno de nosotros tendrá un momento en la vida. Llamad en tanto que está cercano. Este era el momento para Noemí, como es el momento para muchas personas. Después de tanto sufrimiento, tanto fracaso, Dios los llama y les dice, bueno, hay un momento para buscar a Dios, hay un momento para acercarse a Él. Pero cuando Él se acerca, ahora viene lo que a muchos no les gusta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Si Noemí está tomando la decisión de regresar a Belén, y de hecho regresa a Belén, ella tenía que hacer esto. Deje su camino antiguo, deje sus pensamientos, porque sus pensamientos le hicieron tomar un camino errado, un camino equivocado a los campos de Moab. Ahora, cuando va a reorientar su vida, usted tiene que dejar esos pensamientos que le hicieron llevar allá, y tiene que dejar esos caminos. Y si no, no va a poder caminar con Dios. Ese es el evangelio. Cuando una persona viene a Cristo, el Señor le dice, deje su camino y deje sus pensamientos, porque yo lo voy a reorientar ahora. Tu vida ha ido mal apartándose de mí, pero si vas a comenzar ahora conmigo, le toca comenzar de cero. Por eso se llama regeneración. Dios nos regenera y nos da el Espíritu Santo y nos hace comenzar desde cero. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Dejar nuestro camino antiguo, dejar nuestros pensamientos antiguos para comenzar a recibir los nuevos de Dios y el camino de Dios. Y usted sigue leyendo en Isaías, dice, y la razón es que los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Oh, hermano, ojalá usted lo tenga claro. Cuando vayamos a tomar decisiones, yo creo que Noemí aprendió. Yo he aprendido de mis errores. Usted tiene que haber aprendido de sus errores. Si aprendimos de nuestros errores, la próxima vez que vamos a dar un paso, vamos a darlo no en nuestros pensamientos que son bajos, sino en los pensamientos de Dios que son más altos. Amén. Que nuestra vida se guíe siempre por los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? Acá, en su bendita palabra. Como veíamos ahora en la clase anterior, si estos son, y esta es la palabra de Dios, si estos son los pensamientos de Dios, ¿cómo yo demuestro que he creído que son los pensamientos de Dios? Cuando vivo por ellos, cuando me someto a ellos, cuando los obedezco. Entonces nosotros, ¿por qué ahora vamos a comenzar y nos vamos a reorientar por la palabra de Dios? Porque, hermanos, yo sé que Noemí lo entendió, y todo aquel que se ha apartado de Dios lo ha entendido. Es que, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué decisión será favorable fuera de Dios? Y eso es lo que yo quiero que miremos, tan siquiera en dos textos. El Salmo número 73. El Salmo número 73 es bien peculiar, porque cuando usted lo lee, usted ve allí a un hombre quejándose por la prosperidad de los impíos. Ya le digo cómo se llamaba este hombre. Aquí está, Asaf. Él estaba preocupado porque los impíos prosperaban y el justo no. Y porque al impío le pasa como que todo lo bueno, hasta que dice que entró en los secretos de Jehová y lo entendió. Pero yo quiero que vayamos a mirar qué dijo él en el versículo 23. Desde el versículo 23 vamos a arrancar la lectura del Salmo 73. Y yo traigo este texto acá porque me hizo pensar, cuando yo leía esto y veía a Noemí, que tenía que comenzar de cero, que se había arrepentido, y ese arrepentimiento le tenía que llevar a valorar ahora la palabra de Dios para nunca abandonar. Ahora yo puedo pensar en este salmo. Mire lo que dice 73:23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y ahí yo puedo ver a cómo Dios tomó a Noemí. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, yo estoy seguro que Noemí, aunque ella viene, ahora lo vamos a ver con una teología no tan aplicada para su vida, pero aunque ella llegó con amargura a Belén, pero yo estoy seguro que ella pudo después confiar en Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y estas son las palabras que tiene que tener una persona que ha tomado decisiones equivocadas y que ahora se reorienta por Dios. Tiene que llegar a decir: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo en la tierra, en la vida. Tus pensamientos son para mí ahora la delicia, porque ya me di cuenta que lo que yo hice no está bien. Pero mire lo que sigue diciendo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Pregúntele a Noemí. Se alejó de Belén, ¿y acaso su esposo no pereció? Y sus 2 hijos, ella en carne propia vivió esto. Y aquí los que se alejan de ti perecerán. Hermano, por favor, es tiempo para que tome esta palabra y el ejemplo de Noemí, que es lo que nos va a ayudar a nosotros para nunca apartarnos de los caminos de Dios, porque nos espera una desgracia. El que se aleja de Dios perecerá. Dice que tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, el Señor. Dios destruyó, y yo puedo pensar aquí en Elimelech, yo puedo pensar aquí en Kelión y Malión. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero tuve misericordia de Noemí. En cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Amén. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces eso es lo que tiene que hacer una persona que va a reorientar su vida. Tiene que tener esto claro. Además, otro pasaje que ya lo hemos leído, pero que yo no lo puedo dejar, es Juan 6, 66. Juan 6, 66, que es el número de la bestia. ¿Sí? Que el número de la bestia es 666. Entonces Juan 6, 66 es el número de la bestia. Y mire lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Si volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, ¿con quién andaban? Con la bestia. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve? ¿Usted cree que ahora Noemí iba a pensar diferente? ¿Y Ruth qué? Ruth, en la providencia de Dios, Ruth llega. Pero Ruth llega ahora con una experiencia de Noemí, que ya está madura, y Ruth llega a un pueblo que está maduro y se casa con vos, como lo vamos a ver después. Pero esta palabra que yo veo acá, yo la asocio tanto a Asaf en el Salmo 73, como acá Pedro y los discípulos diciendo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y entonces ese que eres tú, lo tengo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, tú eres más importante para mí. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay más palabras de vida eterna, solamente tú. Por eso, hermano, el pueblo de Dios es una bendición ser del pueblo de Dios. Es una bendición ser de la iglesia. Es una bendición ser de Cristo, porque las únicas palabras verdaderas y que tienen para nosotros significancia son las palabras de Dios. Amén. Las palabras de Cristo. Acá. Entonces yo puedo ver que eso es el volver esta decisión reorientada le hace volver al lugar de donde nunca debe haber salido, y le enseñó tanto que ahora tiene que tomar estas palabras para reorientar su vida. Y hablando pues que llegaron a Belén. Pero vamos otra vez a considerar un momentico en Ruth, el versículo 19, porque aquí hay algo que no quiero dejar escapar, aunque solamente lo tomé por la llegada, pero mire lo que pasa. Dice en el versículo 19, Ruth 1:19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, porque la idea era llegar, y llegaron. Y aconteció que habiendo entraron en Belén, esto es impresionante, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Toda la ciudad, obviamente Belén es un pueblo chico, es un pueblo pequeño, y por eso toda la ciudad se conmovió. ¿Cuántos años llevaban sin ver a Noemí y a su familia? 12 años.
por lo menos. Dice acá que toda la ciudad se conmovió cuando vieron por causa de ella y decían, y esto fue lo que les conmovió, ¿no es esta Noemí? ¿Y sabe por qué se conmueven cuando la ven llegar? Porque ven que viene Noemí entrando, pero nosotros vimos salir una familia. Noemí con su esposo y sus 2 hijos. ¿Qué esperaba Belén? Que llegaran 2 mujeres más, las esposas de los hijos, y llegaran con un poco de muchachitos. Pero ahora más adelante usted va a entender por qué ella dice que llegó vacía. Ella se va con su esposo, pero llega sin su esposo. Ella se va con sus hijos, pero llega sin sus hijos. Solamente con una nuera. Pero venía tan triste y tan amargada que tan pronto el pueblo la vio, todo el pueblo se conmovió. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted ha tomado una decisión ha perdido? ¿Cuántos hemos perdido todos aquí? Se pierde dinero, se pierden amistades, se pierde, qué sé yo, nombres si es que se tiene, se pierde tantas cosas. Llega el momento donde a uno ya ni lo miran. No sé quién era Noemí, pero tal vez era una familia, qué sé yo, importante y todo, pero ahora cuando todo, por eso todos se rascaban la cabeza y... ¿Esa es Noemí? No puede ser, no, esa es Noemí. Hasta llegó, así como dice la canción, ¿cómo? Flaca, cansada y sin ilusiones. No, hermanos, pero llegó, lo importante es que llegó, amén. Lo importante es que llegó. Ahora vamos a mirar. Esto me lleva al segundo punto. Una decisión reorientada vuelve al lugar de donde nunca debió haber salido, hermano. No importa cómo lleguemos, lo importante es que lleguemos a comenzar. Amén. Eso es lo importante. Si alguien se ha descarriado, se ha ido, ahí no importa lo que le pasó por allá. Si usted realmente se arrepintió y regresó, por eso yo pongo regresar de cero. Mira, aquí hay gente que se ha ido de esta iglesia, pero si llegan arrepentidos, yo les digo, arranquen de cero, y es que les toca, porque perdieron. Pero una persona que se ha arrepentido está dispuesta a eso. Amén. Llega, comienzo de cero. No importa cómo llegó, lo importante es que llegó, caramba. Y el segundo punto sería, reconoce la providencia de Dios. Yo me deleito en esto. En segundo lugar, reconoce la providencia de Dios. Y déjeme, yo le leo los versículos que siguen para que los desglosemos ahora un poco. Versículo 20. Cuando ella dice, ¿no es esta Noemí? Dice el pueblo, versículo 20. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí va la primera. Me ha puesto el Todopoderoso. Dios me ha puesto, dice ella. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahí está la segunda. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido 3 veces. Jehová ha dado testimonio contra mí y me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces aquí es que, en segundo lugar, cuando se toma una decisión reorientada, no solamente se llega al lugar, sino que se llega a reconocer la providencia de Dios. Y eso es lo que quiero que manejemos ahora. Noemí tenía una muy buena teología, y es que ella reconoce que lo que le está pasando es la mano de Dios. Lamentablemente hoy día tenemos una muy mala teología. ¿Saben cuántos pastores me estoy escuchando yo? Obviamente yo escucho pastores reformados sobre este tema. Tengo 5 en la lista. Pero hay uno por ahí que no es reformado, pero me gustó escucharlo. Pero entonces aquí lo vi como se volteó. Porque él dijo lo siguiente: mucha gente se encuentra como Noemí, echándole la culpa a Dios de sus fracasos, cuando ella misma fue la responsable, o el diablo. En este punto, y las palabras de Noemí, tenemos que tener cuidado, pero hay que ajustarnos. Aquí, hermano, lo que Noemí está diciendo es que en última instancia ella está culpando a Dios por lo que a ella le pasó, y tiene parte de verdad, aunque ella está obviando
su responsabilidad, que son las dos cosas que son muy difíciles para nosotros manejar, pero que tenemos que creer porque la Biblia está. Sí es cierto que Dios tejió todo esto de alguna manera y que Dios permitió todo esto, y además de esa providencia de Dios, más adelante vamos a ver, permite que llegue Ruth. Dios está detrás de cada acontecer, aunque fueron malos, y eso lo reconoce Noemí. El problema es que Noemí no reconoce su responsabilidad, y ella debió haber dicho, en vez de llegar amargada, porque ella se amarga por lo que le pasó, y aunque ella culpa a Dios por lo que le pasó, que tiene parte de verdad, ella debió haber primero dicho, es que fue mi fracaso, fue mi error, yo cometí el error porque y mi esposo lo cometió y nosotros somos responsables de esto, aunque yo sé que Dios lo permitió y Dios tejió todo esto para un progreso mío y un progreso del pueblo de Dios. Imagínense, hermano, esa historia está allí para mostrarnos de dónde era que iba a venir David y de dónde era que iba a venir el Mesías, o David como tipo del Mesías. Entonces ahí está la providencia de Dios, y que Dios esa era la manera como Dios iba tejió sigamos así, sus hilos para agarrar a Ruth, una moabita, traerla y hacerla parte del linaje de David, porque Ruth llegó a ser la abuela de David, que tipifica a Cristo. Pero lo que quiero hablar ahora es de Noemí, porque Noemí tiene una muy buena teología, pero tiene una mala práctica. Ese es el punto. ¿Y cómo vemos la mala práctica? Porque se amargó. Yo no sé si ustedes escucharon los mensajes del pastor John MacArthur que envié estos días de la ansiedad, pero a mí me ayudaron muchísimo, porque uno tiende a amargarse cuando las cosas no le salen bien, y uno tiende a culpar a Dios, que es lo que está haciendo acá esta señora, y hay que tener cuidado, porque muchos de nuestros fracasos son de nuestras malas decisiones, ¿sí o no? Que Dios lo permitió, sí. Dios lo permitió, sí, y Dios tiene todo bajo su control, sí, como lo vamos a ver, pero eso no anula nuestra responsabilidad, nuestra mala decisión, que es lo que le pasó a la Noemí acá. Pero vamos a mirar entonces, de ahí hay 3 puntos cada versículo. Reconoce la providencia de Dios. Lo primero es que Dios fue quien provocó dicha situación. Así dice el versículo 20. Ella respondió, no me llaméis Noemí. Ya dijimos que Noemí significa alegría, sonrisa. Si no, llamadme Mara. La palabra Mara es amarga, ¿no? Llámeme amarga, o sea, yo estoy amargada. Llámeme como yo llego. Yo era Noemí, me fui como Noemí, llena de risa, de alegría, pero ahora llego amargada, ¿no? Y dice, porque en grande amargura me ha puesto Todopoderoso. Entonces lo primero que yo veo acá es que ella dice que fue Dios quien provocó dicha situación, sí. En grande amargura me ha puesto, pero ¿por qué lo puso? ¿Por qué la puso? Sí, Dios la permitió, Dios le permitió la amargura, pero ¿por qué? Bueno, no la amargura, sino más bien la situación que la amargó a ella. Es que ahí donde tenemos que entender, hermanos. Dios permite ciertos problemas, adversidades en la vida para nosotros. A Noemí, que le permitió la muerte de su esposo, a Noemí, que le permitió la muerte de sus hijos, a Noemí, que le permitió que no consiguiera nada allá y que llegara con las manos vacías a Belén, sí. Pero si ella reconoce que fue Dios quien le permitió eso, no tiene que culpar a Dios ahora por la amargura que ella tiene, porque la buena teología de ella es que ella dice, Dios me metió en el problema, sí, pero Dios no es culpable de que ella se amargue. Ella se amarga porque no confió en Dios, sino que ella culpó fue a Dios de su error. ¿A no nos pasa lo mismo a nosotros a veces? Hermano, si usted pasa por una enfermedad, si usted pasa por un problema financiero, económico difícil, y si usted se da cuenta que son sus errores, no se amargue. Diga, Señor, aunque son mis errores, pero en tu providencia tú permitiste esto, Señor, así que yo voy a confiar en ti. Pero me amargo, al punto que me llevo a mi familia, al punto que me llevo a la gente. La Biblia dice en Hebreos que una raíz de amargura trae conflicto en la familia, en el cónyuge, en los hijos. Una persona amargada es lo peor. A veces mi esposa me dice por aquí, no me amargue. Mi papá es muy amargado, y a veces como que yo trato de agarrar ciertos hilos de él, y me toca, Señor, ayúdame a no amargarme, porque por eso se llama amargura, amarga todo. No hay dulzura, no hay dicha, no hay nada.
y nos podemos llevar, lo primero que nos llevamos es nuestro cónyuge, luego nuestros hijos, hasta el perro y el gato sufren. Y sabe que la amargura es una rabia interna que uno tiene porque no le salieron las cosas bien, o yo no sé qué, es como, pero es culpando a quién, si el culpable soy yo. Ella se olvidó, y no vamos a ir allá, pero en Génesis 50:20, Noemí se olvidó de la historia de José. ¿Acaso José, cuando padeció todo eso, después usted lo lee, pero todo lo que le padeció José al final, ¿qué dice cuando tiene a los hermanos ahí enfrente y los hermanos le dicen: José, José, perdónanos, no nos vayas a hacer mal porque tú eres el Señor de la tierra ahora? ¿Qué dice? Tranquilos, porque Dios permitió todo esto para yo ser ahora el segundo y poderles darle de comer a ustedes. O sea, mientras usted en ningún momento tiró la responsabilidad humana. Y eso es lo que yo quiero que miremos acá. Soberanía de Dios, providencia de Dios, es que fueron los hermanos de José los que lo tiraron a la cisterna, los que lo sacaron y lo vendieron como esclavo a Egipto. José no tuvo nada que ver, fueron los hermanos. Pero cuando ya están los hermanos ahí, José pudo culpar a los hermanos: y por la culpa de ustedes yo estoy acá. Él no se amargó, él confió en Dios, pero ahora él es segundo. Y a través de José se le permitió darle alimento a no solamente Israel, sino a todo ese pueblo de ese sector. Y entonces él dice: miren, muchachos, no estén así afligidos o tristes de haberme vendido, porque Dios lo usó para bien. Eso es lo que no entendemos nosotros. Por eso, hermanos, aunque Dios no es el autor del pecado y aunque Dios no es el autor del mal, pero Dios en su providencia usa el pecado y usa el mal para nuestra bendición. Mire, yo soy responsable, usted es responsable, y si usted peca y usted le falla a Dios, hermano, usted tiene que enfrentarse a Dios por esa mala decisión que tomó, pero aún esa mala decisión Dios la usa para tu bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Y eso es lo que Noemí debió haber visto, pero pues no lo hizo de esa manera. Tuviera más textos acá, pero le voy a dar solamente la cita porque ya no alcanzo. O por lo menos vamos a una que está cerquita. Primera de Samuel 2, ahí adelantico. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7. Mire lo que dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Primera de Samuel 2, 6. ¿Qué dice de Dios? Ana lo entendió. Ahora, más adelante usted va a buscar a Job 2, 9 al 10, y luego el 5, 17 al 19, y luego va a buscar Isaías 45, 5 al 7, donde dice que Dios es el que hace la llaga y la venda. O sea, donde dice que todas las cosas malas que le pasan, en este caso al pueblo de Dios, Dios las envía. ¿Y por qué? Lo hemos visto una y otra vez. ¿Por qué Dios permitió que se muriera Elimelech? ¿Por qué Dios permitió que se muriera Kelión y Malón? Porque Dios quería, además de castigarlos a ellos por su desobediencia, Dios quería aprovechar esa situación para que Noemí reflexionara y pudiera confiar en que Dios es soberano y que Dios tiene una providencia y que Dios está manejando las situaciones. Hermano, ahí donde usted y yo tenemos que aprender quién es Dios. A pesar de lo muy malo que nosotros hagamos, el Señor está manejando cada situación. Entonces, lo primero que yo puedo ver ahí, ya no alcanzo a todos estos textos, pero la Biblia dice que las tribulaciones son para nuestro bien. Segunda de Corintios 4, 17. Léalo ustedes pues allá, dice que no tenemos por qué estar preocupados por esas tribulaciones momentáneas, porque las tribulaciones que Dios nos permite son para que ellas producen en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué Dios nos permite las tribulaciones? Para crecer. Y a Hechos 14:22, donde las tribulaciones son necesarias para que entremos a la vida. Quiero que leamos ese. Hechos 14:22. Y esto es impresionante. Hechos 14:22.
Dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, y ojalá lo tenga claro esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, nosotros no podemos traer un evangelio de riquezas, de sanidad, de prosperidad y de bendición, porque ese no es el evangelio. El evangelio dice que después de muchas tribulaciones es que vamos a entrar al reino de Dios. Recuerde que la puerta es estrecha y el camino sigue siendo estrecho. Lo que quiere decir es que vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar todo tipo de situaciones. Además que estamos en un mundo oscuro y nosotros somos la luz. Usted se imagina a un creyente como Noemí, que tiene a su familia, que es inconversa, pero que por obedecer al esposo se va a los campos de Moab, a un mundo. Usted se imagina a Noemí, que es una hija de Dios, que en vez de estar en Belén, que es casa de pan, espiritualidad, de recibir la palabra de Dios, se fue a un mundo impío a escuchar a todos los dioses y todo por allá, pero que gracias a que era una genuina creyente y a que Dios estaba con ella, bueno, todos aquellos que están torcidos se los quita y luego ella queda y Dios le da a una nuera y la hace regresar. Imagínese ahora, Dios tejiendo eso, Dios trabajando eso. Y eso pasa con nosotros también cuando tomemos esas decisiones. ¿Cuántas tribulaciones tienen que pasar? ¿Cuántos momentos difíciles? Muchos de ellos son por el reino, muchos de ellos son por el nombre de Cristo, otras son por nuestras malas decisiones. Y después de todo eso dice, entraremos al reino de Dios. Ahí no dice que vamos a entrar con prosperidad, que vamos a entrar, como decía este pastor Justin, y es impresionante. Si el Señor en la cruz llevó todas nuestras enfermedades, entonces ¿por qué aún las mismas personas que hablan de la sanidad mueren enfermos? Era para que no murieran enfermos, pero todos vamos a morir porque es la ley. El alma que pecare morirá, y tenemos que entender eso, pero ellos no entienden eso. Lo otro que podemos ver acá es que cuando se reconoce la providencia de Dios, es que Dios la disciplinó para su progreso, para su regreso y para su progreso. Esa fue la disciplina del versículo 21, Ruth 1:21. Ruth 1:21. El 20 habíamos dicho, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ella habla aquí del Todopoderoso, habla del Shaddai, el Todopoderoso. El 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Note que dice que fue Dios. Ah, sí fue Dios. Cuando ella dice que se fue llena, ¿cómo podemos entender que se fue llena si ahí había escasez en Belén? Ella se fue llena porque se fue con su esposo y con sus 2 hijos y regresó sin ellos. A eso se refiere ella. Me fui llena, pero el Todopoderoso, claro, ella entendió eso, me ha hecho volver con las manos vacías. Ahora, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella dice, no solamente Dios me mandó con las manos vacías, sino que Dios ha dado testimonio contra mí. Obvio, porque es una mala decisión que ella había tomado. Y el Todopoderoso me ha afligido. Ella entró en una aflicción. Llamémoslo de esta manera. Dios la disciplinó. Dios la disciplinó. El problema es que ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos disciplina? Entonces Dios disciplinó a Noemí para que regresara y para que progresara, porque estoy seguro que ella comenzó a ver en esa disciplina la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Comenzó a ver en esa disciplina que ella era responsable. Comenzó a ver en esa disciplina el pecado de su esposo, de sus hijos y de ella misma. Miremos un momentico Proverbios 3. Obviamente que ella, una cosa es decir, sí, Dios disciplina, pero cuando estamos en la disciplina, ¿qué problema? Ve, hermano, por eso no podemos disasociar acá un buen concepto teológico a una práctica, porque eso fue lo que le pasó a Noemí. Usted habla con Noemí, sí, Dios, el Todopoderoso, Él hace las cosas, pero se amargó. ¿Usted no le ha pasado eso? Que
Ojalá a usted no le pase. Yo le pregunto, ¿usted cree en la disciplina del Señor? Sí. ¿Usted cree en la disciplina de la iglesia? Sí. Pero cuando Dios lo disciplina, ¿qué va a hacer? O cuando la disciplina cuando la iglesia lo discipline, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir? ¿Por qué se Noemí? Miren lo que dice Proverbios 3:11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Por eso dice que Jehová me estaba castigando, me afligió. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Usted no puede ver el amor de Dios ahí en Noemí. Lo correcto era que también hubiese despedido a Noemí, pero no la despidió. Y cuando se muere el marido, ¿usted se imagina el sufrimiento de Noemí? Cuando mueren los hijos, porque no creo que murieron al tiempo, uno, luego el otro, ¿usted se imagina el sufrimiento de ella? Dios, yo creo que tú estás permitiendo esto. Y por eso ella regresa. Pero el punto que queremos tratar es por qué se afligió ella. Si la disciplina de Dios es para nuestro bien. Es lo que Dios le estaba diciendo a Noemí, era: Noemí, te amo. Y te amo, que te estoy quitando aquello que te está llevando a malas decisiones. ¿Sabe que Dios nos quita del camino todo aquello que nos lleve a algo que no está bien? El problema es que a veces nosotros no queremos. O le oramos a Dios y le oramos por algo, y si Dios lo quita, tranquilo hermano, no llore por eso, y mucho menos se amargue. Rapidito quiero que miremos Hebreos 12, porque el autor de Hebreos amplía un poquito este concepto que es muy importante. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Esto es lo que vimos ahora en Proverbios. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, escuche, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué Dios disciplinó a Noemí? Porque era hija, la amaba. Ahora, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad. La disciplina lo que busca es santificar. De ello sigo leyendo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, como está Noemí. El Señor me puso así. Pero después, Noemí tenía que aprender eso. Y si tuviera una práctica teológica buena, ella hubiera haber entendido: Señor, algo vas a sacar de esto, porque después, yo voy a ver el después. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, en el momento que yo estoy siendo disciplinado por Dios, o que Dios usa la iglesia para disciplinarme, en ese momento obviamente va a haber tristeza, va a haber, hasta me puedo amargar, pero yo no debo permitir la amargura. Déjeme, yo sigo leyendo. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Claro, fue disciplinado por eso, porque es que no había sendas derechas para los pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero luego dice: mirad bien, y aquí está el punto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Noemí, ¿qué le pasó? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. ¿Qué le pasó a Noemí cuando Dios la disciplinó? Se amargó. No me llaméis Noemí, llámeme amarga, porque estoy amargada. Muchas veces los cristianos,
nos metemos en eso y hacemos eso. Dios nos está tratando de alguna manera. ¿Cómo Dios nos puede disciplinar? Dios te puede disciplinar con una enfermedad, Dios te puede disciplinar con una situación económica difícil, Dios te puede disciplinar que no te salen bien las cosas, qué sé yo. ¿Te vas a amargar? Y amargas a todos. Vamos a hacer como Noemí. O vamos a aprender. Es que ese es el punto. Tenemos que conciliar nuestro conocimiento teológico de nuestra práctica teológica. Tenemos que llevar a una conciliación de que sí, Señor, algo que hemos aprendido, Dios es soberano y Él no va a permitir nada. Todo lo que me permite a mí está en su plan. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así es, todo, hermano. A Noemí Dios le permitió eso, pero eso hacía parte del plan de Dios. Así que, pero yo soy responsable. Yo soy responsable. Entonces, aunque Dios está tejiendo todo, pero como yo soy responsable, Dios me va a disciplinar, me voy a amargar. ¿Por qué más bien no me arrepiento? Señor, ayúdame en esto a ver qué va a pasar. Porque la amargura hace que otros se contaminen. Por eso dice, evita que alcancemos la gracia de Dios. Por eso dice, no sea que la amargura impida que esa amargura en usted, brote una raíz de amargura, impida que la gracia de Dios le llegue y otros sean contaminados. Eso es lo que le pasó, estaba pasando a Noemí. Ya voy a terminar. Estoy en el segundo punto. Reconoce la providencia de Dios. Ahí habían 3 puntos. Número 1, Dios es quien provocó dicha situación. Número 2, Dios la disciplinó para su progreso y para que regresara. Y número 3, Dios la trajo en su debido momento. Vamos a Ruth 1, 22. Dios la trajo en su debido momento. Dice el versículo 22 de Ruth 1. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron? Al comienzo de la siega de la cebada. Es impresionante. Llegan precisamente en el momento que comienza la cosecha de la cebada. Hermano, a pesar de nuestros fracasos, cuando nosotros nos arrepentimos y tomamos la decisión de regresar, una decisión reorientada, Dios permite que lleguemos en el momento exacto donde se nos va a abrir un nuevo comienzo o una nueva bendición. Eso es lo que yo puedo ver. Noemí, ella no lo vio, porque se dejó amargar. Dios me permitió todo eso, sí, Dios el Todopoderoso me llevó a ese, Dios me quitó, Dios me peló, todo, me pegó, me castigó. ¿Y qué vas a hacer ahora con ese trato que Dios tiene con tu vida? Me voy a amargar. Y no voy a ir a la iglesia. Y ni al pastor lo llamo. Otros se amargan y dicen, ahora no doy para la obra ni sí. En cambio, cuando tenemos una buena teología, como la tuvo Noemí, pero tenemos una sabia aplicación, Señor, no entiendo, o sí entiendo, yo cometí el error, me arrepiento, Señor, pero aquí estoy. Pero aún así, hermano, llegó en el momento de la siega, y esto me hace pensar a mí en muchas cosas, que Dios nunca llega tarde, ni llega demasiado temprano, Dios llega en el momento, Vuelvo y digo, ojalá escuche esos temas del pastor John MacArthur. Él dijo algo que me impresionó. Le decía a usted, ¿por qué se tiene que preocupar usted por el mañana? Y le decía a mi esposa, eso a mí me impactó mucho, porque él decía, Dios te da la gracia hoy, y tú estás pensando y preocupado por el mañana. Primero, no sé si llegue el mañana. Además, cada día tiene su propio afán, dijo Jesús. Cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propio afán. Así que si hoy, que tengo el día de la gracia, me dice, hoy es un día de gracia, y hoy tengo mi propio afán, ¿no? Mañana hay gracia, pero mañana también hay un afán. Ahora, si yo me afano hoy, tras de que tengo el afán de hoy, y me afano por el de mañana, pues, doble afán, y yo me amargo. Hay gente, hermano, que vive tan amargada por el futuro, por el mañana, que no disfrutan el presente. Y eso le pasaba a Noemí. El solo hecho de que está regresando, hombre, ya no importa lo que me pasó, me hubiera llegado, aquí estoy. Y su esposo se quedó, y su hijo también, pero aquí estoy yo. Vamos. Por lo menos traigo una nuera que,
como vamos a ver más adelante, y se lo voy a leer y terminamos. Esa no era. Leamos el capítulo 4, Ruth capítulo 4, Ruth capítulo 4. Esto fue lo que no alcanzó a ver Noemí, pero que si ella no se hubiera amargado, lo hubiera podido ver, que fue lo que le pasó. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver, pero leámoslo tan siquiera ahora. Ruth 4:13. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Escuche, y las mujeres decían ¿a quién? A Noemí, las mismas mujeres que la recibieron cuando llegaba, que dijo que estaba amargada. Esas mismas mujeres le dijeron a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y él sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Por la amargura no vio la bendición que traía al lado su nuera Ruth. Ruth significaba para Noemí más que 7 hijos, pero ella no lo vio. Después lo vio, pero en el momento de la amargura no lo vio. Hermano, yo quería terminar de esa manera, cuando dice que regresaron, y eso es lo que nos abre el panorama para el mensaje dentro de 8 días, que llegaron al momento de la siega. Lo que el Señor le dijo: mira, esa decisión reorientada, tú te arrepientes verdaderamente, y cuando Dios tiene todo preparado y te va a dar un nuevo comienzo, te va a abrir un nuevo comienzo con mucha bendición, donde te vas a olvidar de las cosas que pasaron y vas a tomar las cosas nuevas que Dios te da ahora. Pero la bendición venía. La bendición para Noemí, ¿quién era? Ella no lo había visto, porque la amargura le impidió verla. Como dijo alguien, de ahí salió David, obviamente, y de ahí viene el Mesías. Era la bendición para Israel. Ruth fue una bendición para Israel, hermano. Muchas veces nosotros tenemos la bendición al lado, y ahí está, pero no la vemos, porque la amargura nos ciega los ojos. Así que en cada dificultad tenemos que aprender, que fue el tema de esta mañana, aprender a ver la soberanía de Dios, la providencia de Dios, que Él es oportuno en nuestro diario caminar, y dejar de ver nuestros fracasos, nuestros errores, y enredarnos en ellos y como que quedarnos ahí, sino más bien alabar a Dios, bendecir su nombre, a pesar de la situación que esté viviendo. Esta semana, y ya termino con esto, veíamos el testimonio de Policarpo. No sé si alguien lo vio, yo lo mandaba. Jonathan dijo: uy, tremendo es el testimonio de Policarpo. Cuando a él lo cogen y le dicen, ya tenía 86 años, y le dicen, está la hoguera ahí, y dice: Policarpo, solamente niegue a Cristo, y si niegas a Cristo, ya un viejito como usted, caramba, ¿cómo vas a morir en una hoguera? Niegue a Cristo. ¿Era la hoguera o los leones? Ya ni me acuerdo. No, la hoguera. La hoguera, ¿sí o no? Sí, los quemaron. ¿Y sabe qué dijo él? Le dice a ese gran comité que estaba ahí para la hoguera, le dice: mira, 86 años llevo sirviéndole a mi Señor, nunca me ha hecho nada malo, como para que en esta última hora lo niegue. ¡Que me quemen! ¡Ay! ¡Que me quemen! Yo muero acá, dichoso. Creo que él mismo dijo, no recuerdo, al fin y al cabo, estas llamas son temporales. Sí. En cambio, si usted no se arrepiente, las del infierno son eternas. Eso es, hermano. No podemos negar a aquel que te dio la vida. Amén. Jesucristo es todo para nosotros. Póngase de pie, oramos.